Y bueno, también Sí, es lo que te iba a preguntar es que, por ejemplo, dentro del ciclo normal, del ciclo circadiano, que es básicamente la vigilia, ¿cómo, cómo definirías tú, por ejemplo, no sé, suponiendo que el cuerpo, bueno, el cuerpo humano genera ciertos grados de cortisol que son cier- dentro de ciertos ámbitos normales? Ahora, ¿qué pasaría si bajo X situación que te genera más estrés o más ansiedad o algo que te genere más estrés en el fondo? ¿Cómo afectaría eso en el ciclo del sueño, en el ciclo circadiano, por así decirlo? ya. Sí, 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 mira. A ver, ese es un tema que yo le he dado harta vuelta y que probablemente, a ver, como que uno intenta buscar como mecanismos como moleculares, como tal vez como orgánicos de qué es lo que pasa con el estrés. No sé, puede ese contador que a fin de mes tiene que sacar las cuentas o la declaración de impuestos y se pone a dormir tan mal en ese momento. ¿Me entiendes? Y es como, y uno dice, claro, pues como uno se pone también en la situación de que la mente es imposible separarla del cuerpo, ¿no es verdad? Porque ¿qué es lo que es el estrés finalmente? O todo esto, lo que es la liberación de cortisol, la adrenalina, es como prepararte como para, es un aumento de la atención, es una cosa que lleva intrínseco aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del tono muscular, ¿no es verdad? Y en ese sentido, si tú estás preocupado por algo, eso como que te saca del sueño, es como opuesto, es como que no puedes estar como estresado, no puedes estar como tenso, como hiperalerta y al mismo tiempo pensar en dormir. Entonces es así como por ejemplo, esa persona que está mega hiperalerta, que se toma una benzodiazepina, un hipnótico, es como que se apaga la cabeza y duerme muy bien, porque no hizo esa transición. Pero tú hablando de rituales y como uniéndolo lo anterior con la pregunta que me hace, es como, es como empezar a bajar el ritmo del cuerpo humano, como irlo transformando este otro paso, como este otro polo más de descanso, ¿y qué tiene que ver eso? Probablemente con los neurotransmisores, con el cortisol, y es que todo tiene ciertos ritmos y es súper complejo porque en el fondo cuando uno hace ejercicio no es como que el ejercicio te active la frecuencia cardíaca que te active, sino que es como que empieza una serie de expresión genética en las masas musculares, que eso va hacia el sistema nervioso central y genera ritmo. Entonces está estudiado que la persona cuando hace, obviamente esto probablemente no es para todos, cuando hace ejercicio en la mañana eso genera una serie de mecanismos que hace un pic de melatonina tremendo en la noche. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, una persona con apnea del sueño, que en el fondo está con episodios de estrés intermitente, que no llega, que a veces interrumpe los ritmos, los cambios de simpático, parasimpático en el sueño y te fracciona el sueño, eh, es así como también su curva de melatonina se va alterada. Y si lo vemos un poquito más allá, la restricción de sueño muestra también una alteración en los ciclos de corticoides, etcétera. Eso. Y si lo vemos con nivel de enfermedades, por ejemplo, una apnea del sueño, que es una enfermedad que no te permite llegar a sueño profundo, tampoco te permite llegar, es como que uno queda con un tono simpático más alto, como permanentemente también. Ujú. Como que como que el sueño finalmente, ¿qué es lo que pasa? Es como que te resetea, es como que te resetea los umbrales. Es como difícil de explicar, pero, pero es como que cuando uno duerme, es como que todo se regenera. Desde, por Sí, pues de ejemplo, hecho los hay filtros un, de hay morfina. un, hay un periodo de reparación general. Claro, pues, claro, po. Efectivamente, entonces tú vas bajando todos los filtros y finalmente el cortisol es una cosa más proinflamatoria. Entonces tú al no dormir empezáis a como a generar un estado proinflamatorio, ¿ya? Obviamente se desordena el cortisol, todo, ya, todo. Y es súper, por ejemplo, cosas tan importantes como el sistema inmune, es que si tú no duermes previo a una vacunación de influenza o previo a una vacunación de hepatitis, no generáis tanto anticuerpos. Entonces, como que si pasaste largo ante una vacuna, no generaste tanto anticuerpo. Y probablemente eso también hay una influencia de todo este tema,
seguramente influye todo este tema del cortisol que se ha alterado y unos gráficos, unas cosas bien, pero, pero Igual es más me parece algo, interesante lo que dices porque básicamente, claro, tenemos como esta alteración, por así decirlo, del sistema simpático parasimpático, y que en el fondo llevaría a más producción de cortisol, por ende más inflamación de cierta forma interna, porque el proceso de reparación no sería el correcto, entre comillas. Y bueno, asociándolo eso mismo a una persona que tiene disautonomía, que ya el sistema autónomo no está actuando de una forma correcta, yo supongo que esta alteración del sueño se va a ver mucho más alterada aún, valga la redundancia, ¿no? claro, claro, y ahí empiezan a ver cosas como que es el primero el huevo de la gallina, ¿me entiendes? Y empieza a influir todo en todo, porque si tú ves una persona que duerme mal, y ahora, claro, que estamos en pandemia, por ejemplo, dicen duerme 7 8 horas para que tengas por ejemplo, tus defensas altas, ¿no es verdad? Entonces, entonces ahí tú ves que, por ejemplo, si uno duerme mal y uno ve tal vez la razón por la que uno duerme, cómo uno anda el otro día. Uno anda fatigado, uno anda cansado, la memoria no anda bien, el ánimo no anda bien, probablemente y está estudiado, los dolores van a ser más intensos y eso va a influir después en la noche siguiente, más frustración porque es más difícil dormir si estoy estresado, más difícil dormir si estoy ansioso, si tengo más dolor, el dolor, la angustia generan más cortisol, y el cortisol elevado te baja las defensas y te genera un estado proinflamatorio. Entonces uno empieza como con esta ola de nieve en donde todo está interconectado y, y Ujú. vamos aumentando el tono simpático también. em, y todo eso indudablemente influye en el sistema nervioso autónomo y es porque la disautonomía en el fondo es como esta, es como esta sensibilidad del sistema nervioso autónomo que se ve más afectado. em, es como que tienes que cuidarlo muy bien. Así lo veo, es como una condición en donde tenés que cuidar muy bien y velar mucho por el sistema nervioso autónomo. Entonces, por ejemplo, si uno duerme mal, ya está como falla esta regulación y si al otro día estáis con dolor y estáis ansioso, estáis cansado, estás como mal de ánimo, va a empeorar aún más y esto te va a empeorar aún más y así hay como círculos viciosos que uno dice, chuta, esta cuestión es terrible porque no tenéis cómo salir, pero al mismo tiempo si encontráis como mejorar alguna de estas cosas, empezáis como un círculo virtuoso, porque si tenéis menos dolor, vaya a dormir mejor, vaya a bajar la ansiedad, al bajar la ansiedad vaya a dormir mejor y vaya a recuperarte mejor. No, pero es súper potente. Y así como incluso la gente que viaja, por ejemplo, varios usos horarios y tiene jet lag, o sea, los síntomas son autonómicos, son diarrea, por ejemplo, sensación de lipotimia, y esos son síntomas que se ven con el jet lag también. Exacto. Entonces es imposible como separar una cosa de la otra. Yo creo que ese es un concepto clave, es decir, separar estrés de sueño, después de las consecuencias del no dormir. No, o sea, está todo muy Ligado. interconectado.